Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre uno de los tantos continentes que hay en el planeta, Asia, el cual guarda varias curiosidades. Comencemos. 1. Generalidades. El continente asiático es el continente más grande, con 46.6 millones de kilómetros cuadrados, y el más poblado, con una población total de 4.757 millones de personas. Se ubica en el hemisferio este y norte del planeta y es el único continente que limita con dos continentes, estos siendo Europa y Oceanía. Se compone de un total de 48 países independientes, 6 países con reconocimiento limitado, 6 dependencias y 2 regiones administrativas. 2. Divisiones y la Superasia. Al ser tan extenso, Asia se divide en 5 regiones, las cuales son el Asia siberiana rusa, que abarca toda la Siberia rusa, y también se la denomina como Lejano Oriente o Asia del Norte. Después tenemos al Asia centro-occidental y el Cáucaso, que comprende a todo el Medio Oriente y a los países del Cáucaso. Aparte tenemos el Asia oriental o del Este, que comprende a los países de China, Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Después tenemos el sureste asiático, que abarca la península de Indochina y a los archipiélagos de Filipinas e Indonesia. Y tenemos el Asia meridional o del sur, que abarca la península índica hasta el Himalaya. Además, en la división de continentes europea, Asia y Europa aparecen como dos entidades diferentes por razones culturales e históricas. Sin embargo, en términos geográficos, son un único continente, el cual es apodado Eurasia. Asimismo, África está unida a Eurasia por el istmo de Suez, por lo que también se puede considerar toda la extensión conjunta de Europa, Asia y África como un único supercontinente, denominado Eurafrasia. 3. ¿Por qué el nombre Asia? Los orígenes del término Asia son controversiales, por el hecho de que se tienen varias hipótesis o teorías con respecto a su uso. El más aceptado por la sociedad es el que el término Asia proviene del griego Asirius Assu, que significa salida del sol, haciendo referencia al este, que es por donde sale el sol, y surge en oposición al término Ereb, que significa el ocaso u occidente, y que el término era utilizado para referirse a Europa. 4. Los gigantes de Asia. Asia es uno de los continentes con más países constituyentes. Por eso, varios países que conforman a Asia están en la lista de los países más grandes del mundo. En el top 10 se ubican, en primer puesto, Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. En el tercer puesto se ubica China con 9.562.000 kilómetros cuadrados. La India ocupa el séptimo puesto con 3.287.000 kilómetros cuadrados. Y Kazajistán ocupa el noveno puesto con 2.724.000 kilómetros cuadrados. Asimismo, si ampliamos hasta el top 30, se ubican Arabia Saudita en el puesto 13 con 2.149.700 kilómetros cuadrados. Indonesia en el puesto 15 con 1.913.600 kilómetros cuadrados. Irán en el puesto 18 con 1.745.200 kilómetros cuadrados. Y Mongolia en el puesto 19 con 1.564.100 kilómetros cuadrados. Aparte de esto, si sumamos a países bicontinentales, Egipto forma parte de Asia gracias a la península de Sinaí, y por ello ocupa el puesto 30 con 1.100.500 kilómetros cuadrados. 5. Diversidad cultural. Debido a su extensión, nuevamente, en Asia existen una variedad de culturas y, sobre todo, idiomas y lenguas. Las lenguas que se hablan son numerosas. Entre ellas, las que más se hablan son el chino o mandarín, específicamente en Asia Oriental, seguido del hindi, en Asia del Sur, y el árabe, que se habla en Medio Oriente. Entre otras se suman el japonés, el bahasa indonesio, el coreano, el turco, el hebreo, el persa, el birmano, el tailandés, el tagalo y entre otros.
Debido a la colonización europea en Asia, algunos idiomas europeos también son de uso habitual, tales como el inglés, que es utilizado como lengua asociada y comercial en la India, Malasia, Filipinas y además en países que fueron colonias británicas. O el caso de la lengua española, que es hablada en el continente asiático por minorías en las Filipinas, que alguna vez fue una colonia. Otros casos son el griego y el turco, que ambos son hablados en la isla de Chipre, respectivamente en el sur Grecia y en el norte el turco. Y el portugués, que es hablado en algunos sectores de la India y en la República de Timor Oriental. En el ámbito religioso, las religiones más profesadas son el budismo, específicamente del sudeste asiático y en Asia del Este, el Islam, mayoritariamente es profesado en Medio Oriente o en Asia Occidental y en Indonesia, y el hinduismo, en su mayoría en Asia del Sur o subcontinente indio. 6. Los viejos del continente. Como ya sabrán, se sabe que en Asia se forjaron dinastías e imperios que influyeron en las zonas donde estos se ubicaron, siendo uno de los más recientes en desaparecer el Imperio Otomano. De los países que existen actualmente, unos cuantos son el resultado de imperios o dinastías muy antiguas. El tercer estado más antiguo es la República Popular de China, que en el año 2070 a.C. se funda su primera dinastía, la dinastía Xia, aunque no existe mucha información de ella. El segundo estado más antiguo es Afganistán, ya que según arqueólogos, la civilización del Valle del Indo se asentó hacia 2800 años antes de Cristo. Es poco conocido ya que tan pronto como existió fue invadido por el Imperio Persa y sus sucesores. Finalmente, el primer estado de Asia es la India, el cual se tienen registros de que desde hace 3100 años antes de Cristo ya existían asentamientos y pueblos organizados en los territorios de la actual India y Pakistán. Tras acabar el periodo védico, comienza la historia de las dinastías indias. Curiosamente, la India, a nivel global, es el segundo estado más antiguo donde se asentaron pueblos organizados. El primer estado de la historia que actualmente existe es Egipto, el cual desde 6000 años antes de Cristo se tienen registros de que se asentaron en el río Nilo, y hacia el año 3100 antes de Cristo se forma la primera dinastía egipcia, siendo el primer estado organizado de la historia. 7. Los conflictos más mortíferos. Desde el inicio de los pueblos organizados hasta los actuales estados y países que existen hoy en día, los países de Asia se vieron en conflictos y guerras civiles por mantenerse o independientes o en expansión. El conflicto bélico más mortífero y sangriento en Asia fue en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el cual fue uno de los frentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y que enfrentó al Imperio del Japón contra la República de China. En ella murieron aproximadamente 24 millones de personas, de las cuales más de 18 millones eran civiles chinos. Otros conflictos mortíferos en Asia fueron la Guerra de Vietnam, dada entre Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y Estados Unidos, que se llevó la vida de 5 millones de personas, de las cuales 2,5 millones eran civiles. La Guerra de Corea, dada entre Corea del Norte, la Unión Soviética y China contra Corea del Sur y la coalición de la ONU liderada por Estados Unidos. El conflicto cobró más de 2,5 millones de muertos. Sin embargo, si hablamos de mayor cantidad de muertes, la Revolución China de Taiping es el conflicto / guerra civil con más muertes en la historia, con un total de 30 millones de muertes. Sin embargo, hay fuentes que confirman la baja de más de 100 millones de personas e incluso con 150 millones de muertes, más bajas que la Segunda Guerra Mundial. 8. Países transcontinentales. Existen varios países los cuales, debido a su extensión, suelen ubicarse en más de un continente. Los ejemplos más conocidos en Asia son los de Rusia y Turquía, ambos perteneciendo a Europa y a Asia. No obstante, existen otros países los cuales pertenecen al continente asiático y al mismo tiempo a otro continente. Estos países son las repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ubicadas en el Cáucaso,
el cual es una de las fronteras entre Asia y Europa y, por lo tanto, son bicontinentales. La República de Kazajistán, la cual posee 2 de sus 17 distritos en la parte europea, según el límite del río Ural, mientras que el resto de distritos son de Asia. Grecia, la cual tiene un par de islas situadas a la par de Turquía, el cual es el país asiático. Así que Grecia es similar al estatus de Turquía. Egipto, el cual posee una franja de tierra, la península de Sinaí, que está en Asia de acuerdo al límite entre ambos continentes, que es el Istmo y Canal de Suez. Yemen, el cual, si bien su territorio se ubica en la península arábica, en Asia, posee un archipiélago, el de Socotra, que se considera parte de África debido a la distancia que posee con el Cuerno de África, la cual es menor a su territorio continental. Y Australia, que posee 2 islas distribuidas por el Océano Índico. 9. Conflictos actuales. Aunque en el mundo actual ya se ha llegado a un periodo de paz entre los países del mundo, el continente de Asia es por lejos el continente que más conflictos internos y externos maneja. Entre los más conocidos se ubican el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente, entre Israel y los países árabes, que actualmente está más activo que nunca y es el más mencionado. La guerra subsidiaria irano-saudí, o también llamada la Guerra Fría de Oriente Medio, dada entre Arabia Saudita e Irán por el control geopolítico en Medio Oriente. Los conflictos en la península coreana entre Corea del Sur y Corea del Norte. Los conflictos territoriales entre China y la India, el cual sigue vigente desde la Guerra Sino-India en 1962. La Guerra Civil Siria. Las tensiones entre China y Taiwán, que viene activa desde 1950 con el objetivo de autodenominarse ambas como la verdadera China. Las tensiones en Asia Central debido a escaramuzas entre las naciones. Y los conflictos entre Pakistán y la India respecto a límites territoriales y diferencias culturales y religiosas, la cual es la más preocupante ya que ambos países poseen a su poder arsenal nuclear. 10. El Gran Juego. La Guerra Fría fue el enfrentamiento entre estadounidenses y soviéticos en los aspectos políticos, económicos y militares entre 1945 y 1991 con el objetivo de tener al mundo bajo un mismo orden. Sin embargo, entre 1837 y 1907 se dio el llamado Gran Juego, que fue la rivalidad entre el Imperio ruso y el Imperio británico por el control de Asia Central. Inició con el Imperio británico asentándose en la India ya colonizada y que comenzaba su expansión hacia el norte en la actual Pakistán y Afganistán, a la vez de que el Imperio ruso avasallaba y anexaba a los kanatos que se ubicaban en la actual Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Tras la Segunda Guerra Anglo-Afgana entre 1878 y 1880 y la anexión de Turkmenistán en 1884, se llegó a las máximas tensiones entre ambas potencias. Es por eso que los británicos le ceden el territorio de el Corredor de Baján, Afganistán, para no tener frontera directa con Rusia, y así Afganistán sirviera como estado colchón. Con el inicio del siglo XX, las tensiones entre ambas potencias bajaron considerablemente, ya que Rusia se vio involucrado en la guerra ruso-japonesa y con la revolución de 1905, y el Reino Unido se enfocó en colonizar África y hacer frente al emergente Imperio Alemán. El Gran Juego culmina con la firma entre Rusia y el Reino Unido con el Tratado Anglo-Ruso de Mutua Cordialidad el 31 de agosto de 1907, para posteriormente formar la Triple Entente con Francia para la Primera Guerra Mundial. Es así como las tensiones en Asia cesan y se acuerda a Afganistán y a Persia, actual Irán, como estados colchones. Y esas son las 10 curiosidades sobre Asia. Cuéntenme en los comentarios qué curiosidad les sorprendió más. No olviden darle al video y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.